Ángel Ganivet sigue siendo un personaje rodeado de misterios. Nadie sabe a ciencia cierta lo que significa su monumento en Granada, obra de Juan Cristóbal González Quesada, aunque este sea un misterio póstumo. Y muchas veces nadie sabe a ciencia cierta, como dijeron tantos autores de Platón, desde el padre Acosta hasta Goethe, cuándo habla en serio y cuándo ironiza. José Guillermo García Valdecasas, que escribió un trabajo llamado Los dicterios políticos de Ganivet, que está en Las Artes de la Paz, pero no lo tengo a mano, Los dicterios políticos de Ganivet, para demostrar que, con ocasión de su centenario, todo el mundo tropezaba y se confundía hablando de él, me dijo en el Real Colegio de España de Bolonia, cuando, habiéndose deslizado la conversación hacia la cuestión de los garbanzos, recordé cómo admiraba los de Fuentesaúco en los trabajos del infatigable creador Pío Cid. Pues me dijo que en realidad los detestaba, como casi todas las cosas que elogia en su ficción, y que les atribuía la violencia cainita de los españoles. Entiendo que García Valdecasas leyó a fondo a Ganivet y que incluso, claro, y no podemos contar con esto, incluso él sí pudo beneficiarse de la tradición oral granadina, de la gente que había conocido a gente que había conocido a Ganivet. Pero es más que evidente, por lo que leo en las cartas finlandesas, que, como San Pablo, Ganivet hace a menudo aquello que aborrece, y recuerda al doctor Diego Ruiz Rodríguez, también del Real Colegio de España de Bolonia, cuando, según Prudenci Bertrana, en Yo, Memorias de un metge filósofo, que no pensaba debería tener los libros a mano, pero esto sí que lo tengo a mano porque la literatura catalana la tengo aquí, tiene que estar, aunque sea el volumen Guimerà, Dors, Dones, no, al teatro de, no, Morde, no, debería tenerlo en orden cronológico, así no pasaría esto, entonces tiene que estar en la otra sección. Aquí está. Bien, sí, no, simplemente por mostrarlo más que por otra cosa, eso es. Prudenci Bertrana, en Yo, Memorias de un metge filósofo, después, representa al doctor Diego Ruiz Rodríguez. En realidad esto puede considerarse casi como la continuación de sus memorias, precisamente en el Colegio de España, nieto de Carducci, que escribe en castellano. Esta novela es una biografía apócrifa y contra el personaje, pero que sin duda alguna refleja muchas cosas que son evidentemente propiedad del personaje, que pertenecen clarísimamente al personaje. Bueno, pues en esta novela, y también debería haber bajado las cartas finlandesas, pero se me había olvidado que las cartas finlandesas no están en este volumen editado por Berenguer y Gallego Morell. Sí tengo a mano Memorias de un médico filósofo. Y aquí se cuenta que después de dar una elocuente y demoledora conferencia contra el alcoholismo, se pidió una botella de coñac y se la bebió entera delante de los organizadores, sin explicación ni razón alguna. Ganivet nos escribe en sus cartas finlandesas, que no están aquí, las tengo arriba, pero bueno, nos escribe en sus cartas finlandesas que, desgraciadamente, no es Finlandia el país más a propósito para sacar de él elementos con que regenerar la cocina española. El admirable buen sentido de los finlandeses no ha podido contravenir el orden de la naturaleza, según el cual aquí no se crían las cosas más indispensables para la vida, y particularmente para la vida de un español. No hay garbanzos. Más aún, no se tiene idea de lo que es un garbanzo. El aceite es un artículo de lujo. Una botella cuesta 6 marcos. El vinagre o aetica es un ácido, cuyo uso exige o poco menos el manejo del cuentagotas. El vino, como artículo extranjero, en gran parte español,
cuesta carísimo. Las frutas vienen medio verdes y son como el chocolate del ventero, caras pero malas. Una naranja 25 o 30 céntimos. Tocante a legumbres, la mayor parte del año hay que vivir de conservas. En materia de condimentos se vive en la anarquía. Es un problema, por ejemplo, hallar un ajo. Cierto día, leyendo el Quijote, llegué al capítulo de los segundos consejos dados por el genial hidalgo al flamante gobernador de la ínsula Barataria. Y lo mismo fue leer aquello de no comas ajos ni cebollas para que no saquen por el olor tu villanería, que sentir grandes ganas de comer ajos, o por lo menos de olerlos. Sin duda, los españoles tenemos en el cuerpo el espíritu de rebeldía, cuando tan espontáneamente nos insubordinamos contra las prohibiciones más sensatas. Varios meses transcurrieron, sin embargo, sin que mi rebelión pudiese tomar cuerpo. No veía ajos por ninguna parte, ni hallaba medio de hacerme comprender. Por fin tuve la fortuna de hablar con una señora alemana, partidaria del ajo, y supe que en Finlandia este picante producto se vende en las boticas y que tiene el mismo nombre que las cebollas, reforzado con el calificativo blanca. La cebolla es lök y el ajo es hvitlök, cebolla blanca. Dije pues a mi criada: Carolina, haga usted el favor de ir a la botica y comprar et hvitlöksbufffood, una cabeza de ajos. Mi criada volvió al cabo con una preciosa adquisición. 15 céntimos me ha costado, pero los vale, me dijo. Mire usted qué gorda es, y que además tiene 3 hijuelos. Aunque costara 15 marcos, los daría por bien empleados, contesté yo. Esto es muy bueno para el pecho, observó mi criada, pero no sabía que estuviera usted malo. No es que esté malo, ni que tome eso por medicina. En España los ajos se emplean en muchos guisos excelentes y hay también quien los come fritos y le saben a gloria. Mi criada se me quedó mirando boquiabierta, como asustada. Ella no sabe historia, que a saberla tengo la seguridad de que hubiera dicho como al final de los sainetes: ahora lo comprendo todo, ahora me explico por qué los españoles se pasan la vida tirándose los trastos a la cabeza. Es decir, que Ganivet clama contra el medalaganismo español, en Idearium español, y concuerda con Cervantes en sus advertencias contra los ajos, pero es verse desprovisto de ellos y querer llenarse la boca con una cabeza entera, como si fuera una bola de billar en una actuación de feria. Ya en tiempo de Pérez Galdós, a quien Valle Inclán llama el garbancero en Luces de Bohemia, se consideraba que los garbanzos eran indigestos, como vemos en El amigo manso de 1882, donde el protagonista confiesa. Y aquí sí que Galdós da una imagen satírica de los garbanzos, una imagen contraria a los garbanzos. Al final Ganivet, cuando se ve privado de ellos, los anhela, no es que los añore, es que los desea con vehemencia. Todo lo que me ponen delante me lo como, sin preguntar al plato su abolengo ni escudriñar sus componentes. Y en punto a preferencias solo tengo una, que declaro sinceramente aunque se refiere a cosa ordinaria, el Cicer arietinum, que en romance llamamos garbanzo, y que según enfadosos higienistas es comida indigesta. Si lo es, yo no lo he notado nunca. Estas deliciosas bolitas de carne vegetal no tienen, en opinión de mi paladar, que es para mí de gran autoridad, sustitución posible, y no me consolaría de perderlas. Ramiro de Maeztu, en su famoso artículo titulado La meseta castellana, publicado el 16 de noviembre de 1898 en el Noticiero de Soria, dejó dicho que la industria del litoral necesitaría hoy una Castilla populosa, de intensa vida, de ríos canalizados, que ensayara en sus tierras propios inventos de químicos abonos, que derribara las chozas de barro para levantar chalets multicolores, que desterrara de sus comidas el tétrico garbanzo, cuya digestión nos encamina a meditar sobre las torturas del infierno, para reemplazarlo por la carne sangrienta y el vinillo ligero que pueblan la cabeza de imágenes sensuales, de formas soberanas y triunfantes. Lo he tomado tal cual, con la misma
ortografía, por lo tanto A tiene su tilde para distinguirla de... Claro, cuando es minúscula para distinguirla de un cero, lo que sea. La digestión del garbanzo, según Maeztu, según Ramiro de Maeztu, nos encamina a meditar sobre las torturas del infierno. En 1966, José María de Cossío, en Los mejores toreros de la historia, publicado en El Alcázar, desconfiaba de la perniciosa influencia atribuida a los garbanzos. Decía así: de los garbanzos negros piensan los coletudos que dan a los toros sentido, nervio y malas intenciones. De casi todas las ganaderías que ellos o sus apoderados ponen en la lista negra, os dirán, indignados, que engordan a los toros con garbanzos también negros, como si esto fuera un delito. Nosotros, que no creemos que el garbanzo corriente embrutezca al hombre, un ganadero le llama la paja humana, pensamos igualmente que el toro de aviesa intención no necesita, para ponerla en juego, comer garbanzos, ni negros ni mulatos. De que el color de los garbanzos sea indiferente ya había hecho chiste Juan de Robles en el culto sevillano de 1631. De esto no toma nota José María de Cossío, porque imagino que a lo mejor todavía no estaba reeditado, pero seguramente no está editado todavía. Y, bueno, podría haber visto el impreso, eso sí, podría haber visto el impreso de 1631. Lo cuenta así Juan de Robles. Porque es lo que le sucedió a un cierto médico que, llegando ya tarde a cierta junta, quiso saber qué le habían ordenado los demás de ella al enfermo, y haciéndole relación de ello el enfermero, y en ella que le habían mandado comer un potaje de garbanzos, dijo con mucha severidad: todo esto está muy bien ordenado, pero adviértase que importa en este caso que los garbanzos sean prietos, es decir, negros. Ya Juan de Robles se reía de esa supuesta diferencia entre garbanzos negros y blancos. Los coletudos, sin duda, seguían la tradición clásica recogida por Gabriel Alonso de Herrera en su obra de agricultura compilada de diversos autores de 1513, en la que, además de distinguir seriamente entre garbanzos blancos y negros, explica que sanan la gota coral, como dice Plinio, porque aquella enfermedad procede mucho de un humor melancólico. Los garbanzos engendran cólera, como dice, y la generación y aumento de lo uno es corrupción y disminución de lo otro, como dice Aristóteles. Pero Camilo José Cela había escrito antes del análisis de Cossío el artículo Los garbanzos de Popeye. Lo pronunciamos naturalmente como lo pronunciaría él a la española. Los garbanzos de Popeye, publicado en Arriba en 1949, y en el que, con una entrada galdosiana, daba la razón a Ramiro de Maeztu. Y aquí está. Lo veremos ahora, esta imitación de Galdós. No hay error. No nos referimos a las... Bueno, claro, es que el título es Los garbanzos de Popeye. Y empieza el artículo diciendo, no hay error. No nos referimos a las espinacas de Popeye, acreditado y eficaz reconstituyente muscular. Aludimos al garbanzo ibérico, al Quicker arietinum de los botánicos, las bolitas, el galdosianismo no puede ser más patente, las bolitas comestibles, rugosas, amarillitas, que quizás algún día expliquen por sí solas muchas cosas de la historia de España y otras tantas de la historia de México, los dos únicos países del globo que han producido una raza capaz de comer garbanzos e incluso de digerirlos. Porque al comer garbanzos, lector amigo, no le damos importancia por ser algo entre nosotros tan generalizado como cotidiano, y porque, puestos a no darle importancia a nada, tampoco nos parecieron avatares excesivos la conquista del Perú, ni la excursión a Flandes, ni la aventura del llano estacado. Pero, miradas las cosas con cierta objetividad, no tarda en saltar a la vista el mérito que tiene el comer garbanzos, leguminosa a la que, para poder meterle el diente, no basta con cocerla, como a las leguminosas de los países blandos, sino que es necesario ponerla previamente a remojo durante una noche entera, y después tener suerte, mucha suerte. Cabría pensar
que en el ejército español la fórmula valor, se le supone, que se emplea en las cartillas de los reclutas aún no fogueados, podría sustituirse por la otra de valor acreditado, sin necesidad de verlos moverse y maniobrar ante las balas enemigas, y tan solo estudiando sus reacciones y sus reflejos físicos y psíquicos ante un plato de garbanzos. Porque si el personaje bíblico, en vez de comer lentejas, hubiera sido aficionado a los garbanzos, jamás hubiera vendido su primogenitura, por mucha hambre que hubiera tenido. El doctor José Cantala, el médico de Valladolid que trabajó y triunfó en Nueva York, y a quien conocimos en una vacación suya buscando libros sobre comidas españolas en una pequeña librería de la calle de Goya, en Madrid, librería que se llama nada menos que Alimente usted su espíritu, nos habló en cierta amigable ocasión de la influencia que los alimentos tienen sobre las fisiologías e incluso sobre las almas, y encontraba explicación a muchas hazañas y a muchas desventuras españolas en el régimen de comidas a que desde siglos estamos sometidos. Se ha experimentado que un grupo de ratas en cautividad, absolutamente mansas y pacíficas, se vuelven irascibles, belicosas, agresivas, si se las nutre exclusivamente de garbanzos. Esos balines amarillos como el trigo segado, rugosos como una vieja campesina, duros como el pedernal, y que probablemente llevan dentro, y como en embrión, el espíritu de la acción y de la lucha. Hay que recordar que una de las razones que se daban para que Pitágoras prohibiera las habas era que tenían un espíritu dentro, un espíritu que se manifiesta de vez en cuando por vía anal o rectal. ¿Por qué el garbanzo badajoceño y toledano, por qué el garbanzo ibérico tiene esas propiedades energéticas, quizá más todavía sobre el espíritu que sobre el cuerpo? Lo ignoramos. Los alpinistas del Tirol y del Vorarlberg ingieren el Vorarlberg, si en realidad la primera pronunciación era ajustada a derecho, ingieren desde niños pequeñas y sucesivas dosis de arsénico para templar sus músculos y dar fuerza y decisión a sus corazones. Pero en la composición del garbanzo, que nosotros sepamos, no intervienen el arsénico ni ningún otro elemento químico análogo. En el garbanzo descascarillado, según Church, de 100 partes, 11 y media son de agua, 21 y 7 décimas de albuminoides, 4 y 2 décimas de materias grasas, 59 de hidratos de carbono, 1 de fibra y 2,6 décimas de cenizas, en las que suelen aparecer indicios de boro, litio y cobre. ¿En cuál de estos apartados duerme y radica la energía? Muchos siglos antes de que Popeye fuera un héroe forzudo y decidido sin más preparación que comerse un bote de espinacas, los españoles hicimos las guerras y las ganamos, alimentando a nuestros soldados con garbanzos. Quizá Dios sepa por qué. Y de las cosas que causan asombro al extranjero en nuestra cocina, en la suculenta y variadísima cocina española, el aceite de oliva y el garbanzo hay una que no se explican porque al no comerla no tienen el espíritu propicio para algunos entendimientos. Esto lo publicó en Arriba el 15 de noviembre de 1949 y ya puestos lo aprovechó y lo volvió a publicar en La Voz de Castilla, en Burgos, el 25 de noviembre del mismo año. Y luego también en Garito de Hospicianos. Y luego otra vez en el volumen 19 de sus obras completas, en Garito de Hospicianos. Garito de Hospicianos, o Guirigay de imposturas y bambollas. Pero no fue el único artículo que le dedicó a este asunto. Volvió a hacerlo en Dieta y Agresividad, un artículo recogido en La Bola del Mundo, de 1972, esto está en el tomo 23 de sus obras completas, Dieta y Agresividad. Mi amigo el doctor Cantalapiedra, cuando de vecino vallisoletano pasó a ciudadano norteamericano, apocopó su apellido, que era de imposible pronunciación inglesa, y lo dejó en Cantala. Mi amigo el doctor Cantala, trágica y estúpidamente muerto en Madrid hace ya algunos años,
Me explicó el experimento que había hecho con 2 grupos de ratas en cautividad. A uno de ellos lo alimentó con una dieta variada y saludable y observó que esos individuos vivían en paz y concordia, en buen amor y dulce compañía. Al otro lo nutrió exclusivamente de garbanzos de Fuentesaúco y asistió al dramático suceso de ver cómo se agredían y despedazaban a bocados en una permanente discordia civil. Los 2 únicos países del mundo que comen garbanzos son México y España, a lo que se deduce la garbancina es alcaloide que propicia la agresividad e induce al asesinato del prójimo. Los historiadores debieran tenerlo bien presente. Las ratas de Brasilia, según noticias llegadas de tan moderna capital, presentan o presentaban batalla a los gatos. Luchan o luchaban con ellos y no siempre pierden o perdían. Esta subversión de los valores establecidos y admitidos como suficientemente buenos preocupaba no poco a las autoridades de aquel país, hasta que descubrieron la causa de tanto heroísmo y tamaños deseos de pelear. Las ratas de Brasilia habían encontrado un alijo de marihuana, y soliviantaban su carácter y fortalecían su voluntad y sus ansias guerreras, poniéndose como el Kiko de comer la hierba mágica. La hierba lo escribe con Y. Que la dieta influye sobre las conciencias es algo acerca de lo que se albergan ya muy escasas dudas. Y así, los comedores de monchetas son, lo escribe claro en castellano, de monchetas. Los comedores de monchetas son pedorros, que se relaciona con la nota que he hecho a propósito de Pitágoras. Los comedores de garbanzos o de marihuana son peleones, etc. Es curioso esto del estudio de los alimentos. Claro, los comedores de marihuana no destacan por ser pendencieros, ni bravucones, ni más bien todo lo contrario, pero claro, el efecto en ratas ha de ser necesariamente no humano, diferente de alguna manera. José Guillermo García Valdecasas adujo estas investigaciones o algunas parecidas contándonos que si se alimentaba a ratones solo con garbanzos, acababan comiéndose unos a otros. Un ingenioso doctor contestó que naturalmente, porque estaban esperando la pringá. En el cocido andaluz, la pringá es la parte de la carne, y el doctor aludía claramente a un chiste del humorista Paco Gandía, prácticamente el único de su repertorio, el único que puede sobrevivir a lo políticamente correcto, en el que un pobre cobraba un dinero y lo empleaba en atiborrar a su hijo de garbanzos y llevarlo a los toros. Solo garbanzos, como en el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, criado de don Gil de Albornoz, fundador del Real Colegio de España, al que tanto estamos mencionando, y además la conversación viene de ahí, cuyas austeridades, las austeridades del fundador, probablemente se ven retratadas en aquello de «Comprás garbanzos cochos con aceite e non al». Comerás garbanzos cocidos con aceite y no otra cosa, y nada más, del libro de Buen Amor, aunque bien sabroso que es ese plato. De hecho lo he comido ahora como parte de un cocido y pensaba si sería exactamente el mismo plato, y realmente sí, porque a no ser que los garbanzos hayan engordado y estén mejor tratados, el aceite es el mismo. Porque el aceite no sufre ni pasteurización, ni el aceite es aceituna exprimida y ya está. Así que sí, digamos que he comido lo mismo que propone doña Cuaresma en el siglo XIV. El pobre dispone la inconveniente economía de escoger entradas de sol para llevar a su hijo a los toros. Y el niño acaba vomitando los garbanzos, ante lo que un espectador, asombrado de que de ahí no salga más que lo mismo, le espeta: «Niño, ¿cuándo va a echar la pringá?». Yo no pude dejar de acordarme del Wojciech de Georg Wigner, que en la versión de Alfonso Sastre, que tengo aquí debajo de... que en la versión de Alfonso Sastre, que tengo aquí, en este volumen doble, Historia de Wojciech y la muerte de Danton, en versión de Alfonso Sastre, es sometido por un médico a una dieta exclusiva de garbanzos y acaba convirtiéndose en un asesino. Bueno, voy a leer
la escena séptima en casa del doctor. No solo, claro, no solo la versión y adaptación, sino sí también, no solo la adaptación, sino también la versión, porque como hay varias versiones de la obra, digamos que esta es la edición de Alfonso Sastre también. Escena séptima en casa de... Hay quien cambia el orden de las escenas. En casa del doctor, escena séptima. El doctor dice: las cosas que tiene uno que ver, Wojciech, y tratándose de un hombre como tú. Wojciech: ¿qué ocurre, doctor? Lo he visto, Wojciech. Has meado en la calle. Has meado contra la pared como un perro. Y eso que cobras 30 céntimos diarios más la manutención. No está nada bien, Wojciech. El mundo va de mal en peor, de mal en peor. Pero, doctor, cuando la naturaleza se le impone a uno en un momento dado, no se puede. La naturaleza se impone, dices. La naturaleza se impone. La naturaleza. ¿Acaso no he demostrado yo que el musculus constrictor vesicae es gobernado por la voluntad? La naturaleza. Wojciech, el hombre es libre. En el hombre la individualidad se transforma en libertad. Mira que no ser capaz de contener la orina. Y acota la versión de Sastre. Sacude la cabeza y se pone a pasear de arriba a abajo con las manos a la espalda. ¿Has comido tus garbanzos, Wojciech? Nada más que garbanzos, crucífera. Toma nota de ello. Va a producirse una... Claro, crucífera. Esto debería hacer pensar que algo no... que alguna libertad se ha tomado. No, toma nota de ello. Va a producirse una revolución en la ciencia y soy yo quien va a hacerla estallar. Urea, 0,10. Amonio clorhídrico, peróxido. Wojciech, ¿no tienes ganas de mear otra vez? Vete adentro y prueba, anda. No puedo, doctor. El doctor contesta soliviantado. En cambio sí puedes mear contra la pared, ¿no? Lo tengo por escrito, prueba en mano. Lo he visto yo mismo con estos ojos. Justo en ese momento estaba asomando la nariz por la ventana con objeto de permitir a los rayos solares su penetración en mi gabinete para, de este modo, proceder a la observación del curioso fenómeno del estornudo. Acota se acerca violentamente a Wojciech. No, Wojciech, no me voy a enfadar. El enfadarse no es bueno para la salud. Es anticientífico. Estoy tranquilo, totalmente tranquilo. Mi pulso tiene sus acostumbradas 60 pulsaciones y te lo voy a decir con la mayor sangre fría. Dios le libre a uno de enfadarse por causa de un ser humano. ¿Un ser humano? Pero en fin, un ser humano. Si al menos fuera una alimaña que le mata a uno. Pero en fin, Wojciech, el caso es que no debiste haber meado en la pared. Pero José Guillermo García Valdecasas, que siempre que se hablaba de literatura alemana sostenía que no había nación con el canon peor hecho que Alemania y que en lugar de poner en su cúspide a Goethe había que poner a Büchner, no recordaba que se hablara de garbanzos en la obra. Y ahora mismo yo no tengo muy claro si el garbanzo es una crucífera, porque las coles de Bruselas lo son, si no me equivoco. Las brasicáceas o crucíferas, son angiospermas, dicotiledóneas, pero lo que me interesa bueno, fue estudiado por Hayek, pero no el economista, sino August von Hayek, y ahora mismo, no sé a dónde le he dado, ni siquiera. Sí, vamos a confesarlo, estoy en Wikipedia, ¿dónde voy a estar? Y los garbanzos no aparecen aquí en el... Claro, no son crucíferas, los garbanzos no son brasicáceas, porque claro, el reino es, sí, por supuesto, planta, división, quizá debería verlo en inglés, porque allí tienen estas cosas bastante más claras. Pero bueno, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Brassicales, familia Brassicaceae, según Barnett. Y bueno, aquí no hay garbanzos por ningún lado, digo yo que lo señalarían. Bueno, quizás sería más fácil buscar garbanzo
Ah, claro, qué tontería, buscarlo en el diccionario de la Real Academia, porque si es una crucífera, la Real Academia no se callará